Buenas tardes, internautas. Bueno, hoy cerrando el año y después de más de 20 programas que hemos hecho Juan Luis y yo en este pulso agroalimentario, y como señalaba, cerrando el año, estimamos prudente compartir una conversación sobre qué ha pasado o nos hemos enterado a través de estos programas y en las distintas áreas, porque hablamos de agricultura, de ganadería, de pesca. En el clúster agroalimentario también hablamos en el otro extremo de la nutrición, etcétera. ¿Y qué pasó en el 2015? Es la pregunta que yo me haría a Juan Luis, ¿no? Y ver un poco a través de tus entrevistados, etcétera, ¿cómo viste el 2015? Mira, me gustaría que comenzaras tú con la ganadería, porque creo que las dinámicas agrícolas, pecuarias, pesqueras y después todo el asunto de la escasez y del abastecimiento son los temas que debíamos afrontar. Pero comienza tú, que estás tan cercano a todo el sector ganadero. Bueno, ciertamente yo creo que el 2015 ha sido un año muy polémico en términos de lo que significa la producción agrícola ganadera. Es un año donde empezamos ciertamente, y desde hace mucho tiempo no se vivía, hasta hemos tenido periodos de escasez de oferta de carnes rojas, ¿no? En leche ha sido tétrico, desapareció la leche de la dieta del venezolano. O sea, yo creo que la política de controles de precios, el desfasaje en el ajuste de los mismos, ha dado un impacto negativo en dos sentidos. El primero es que las leches líquidas desaparecieron, o sea, la leche pasteurizada no existe, lo que se consigue es algo que simula ser leche, que llaman fórmula láctea, que no termina uno de saber solo con confianza en las marcas conocidas si lo que hay es una leche reconstituida o es suero o cualquier cosa, pero a pesar de eso no se consigue la leche pasteurizada. Terminando el año está desapareciendo la leche de larga duración, hay un grave problema en el abastecimiento de los envases y cada día hay más oferta. Ese es un mercado que en cierto momento fue invadido por las leches de larga duración de otros países y que pudiéramos decir además que es casi un contrasentido, porque la leche, a pesar de que es un alimento básico en la alimentación, en su composición el 88% es agua. O sea, dar dólares preferenciales para importar leche UHT es dar dólares preferenciales para la importación de agua, claro, ¿no? Entonces, realmente eso es parte de las inconsistencias, o vamos a decir, de la ignorancia en la administración de las políticas en ese sentido. Y en términos de queso, desaparecieron los quesos formales, tradicionales que consumíamos, y el mercado ha sido invadido por una serie de quesos informales donde no hay trazabilidad, no sabemos de dónde viene, cuál es el nivel, independientemente de que pueden ser muy sabrosos. Pero la sana alimentación no solo es satisfacer el gusto, sino que también además sea sano y sea inocuo. Y hay profundas dudas sobre lo que puede ser la inocuidad de estos alimentos, porque además tristemente se ha abandonado la vigilancia sanitaria, no solo en los alimentos, sino también en la parte de producción. Con respecto a la carne, ciertamente vimos, hay una oferta que se ha que es muy informal, hay importaciones de carne que además no se han hecho en términos yo diría, de concertación con el sector productor. Y entonces cuando hay oferta de carne, normalmente vienen las importaciones, los mataderos no reciben, eso generó contrabando de extracción. Síntesis, pudiéramos decir que realmente la ganadería está dislocada. FEDENAGA en este programa, su presidente Carlos Eduardo Albornoz hizo un llamado al Ejecutivo Nacional en la medida en que se orientara una política agrícola ganadera a los fines de rescatar lo hecho en Venezuela.
apoyar a la ganadería nacional, que aquí existe un hato ganadero que recuperando la oferta en forma equilibrada puede autoabastecer la oferta cárnica como lo fue hasta hace 5 o 7 años, y que ahorita lo que hay es un descuadre, porque en estas importaciones o no, el ganadero salió de los rebaños jóvenes al no poder liquidar los rebaños ya adultos, y entonces esa reposición que tiene ciclos de 2 y 3 años ha generado estos baches donde hoy por hoy nada más podemos contar con un 33% de abastecimiento, independientemente que tenemos un hato ganadero que nos pudiera autoabastecer. O sea, hay una gran crisis en la ganadería en sí misma. Ahora, en contraparte, ¿cómo están los cereales? Ajá, pero nosotros lamentablemente este año no trajimos a nadie de un sector de la producción animal que es muy importante, que es la de pollos, huevos y cerdos. No hemos tenido la ocasión de traer a los dirigentes de esos sectores para acá, pero valdría la pena hacer algunos comentarios, Okay. porque está de moda el problema del huevo. del huevo. ¿No? Bueno, no hay huevo. no hay huevo porque la última torta, digamos, fue este intento extemporáneo de regulación de los huevos, que entre paréntesis era uno de los pocos productos de la proteína animal que no estaba regulado y que había tenido un comportamiento en términos de precio mejor que el resto, porque el resto regulado, en carnes, en quesos, etcétera, etcétera, los precios se habían disparado de manera notable, como ustedes lo pueden constatar. Bueno, pues este sector había sido uno de los ganadores netos en todos los 15 años de los gobiernos del proceso. Había crecido muy sistemáticamente con algunas pequeñas caídas, pero ya en el 2014 empezó a sentirse la crisis y el 2015 definitivamente entró en crisis. Hay una disminución de la calidad de estos alimentos porque los alimentos balanceados para animales se han deteriorado de manera notable y ha habido una disminución de la producción y, como en todas estas cosas, escasez, como es ahora en huevos y como va a ser en porcino, en cerdo. Esta Navidad no va a estar fácil conseguir los perniles ni nada de esto. Total que ese sector, que había sido un sector privilegiado, también este año está cayendo, lo que completa la crisis total, porque el sector, digamos, de bovinos y de bufalinos venía cayendo hace tiempo. Y no, sostenía la producción animal. Pero yo creo que es importante para nuestros internautas aclarar algo que por lo menos, ciertamente los dos son sectores que suministran proteína animal, y por lo que tú señalabas, en el sector ganadero o de la ganadería mayor, vamos a decir, entró en crisis primero que el otro, pero el otro entró en crisis cuando el país entró en crisis de divisas, porque ciertamente tiene un altísimo valor agregado nacional, pero termina siendo un sector que, como hoy por hoy está la agricultura, que ha caído, se abastece básicamente de producto importado. Entonces la respuesta va a depender a futuro muchísimo más lento en la medida en que equilibremos las cuentas nacionales a los efectos de poder recuperar importaciones. En cambio, el sector de la ganadería mayor, ¿no?, puede tener una respuesta mucho más rápida porque en gran proporción depende de la realidad interna y de la realidad de la producción nacional. Entonces, ciertamente lo que tú dices, que así igualmente vemos que así como afectó al pollo y el cerdo, entramos en otra materia. Aquí estuvo nuestro amigo Carlos Jiménez hablando de la pesca y de la acuacultura. La acuacultura también se ve afectada porque como la acuacultura es similar a lo que puede ser los pollos, pero en la pesca, que es el otro componente de proteína animal, también hay una gran crisis. El desmantelamiento de la flota tunera,
la eliminación de la pesca de arrastre que acabó con los camarones y la falta de apoyo a la pesquería artesanal que eliminó, o mejor dicho, decía Carlos Jiménez aquí, el abandono del programa sistemático de vigilancia de cómo se constituían los placeres de sardina, ¿no? Han tenido una movilidad y no se sabe dónde están ahora y eso ha generado una crisis en la pesca de la sardina. O sea que en términos de proteína animal, sea ganadería mayor, sea la proteína intensiva, cerdos, pollos, huevos y la pesca, estamos en una gran crisis en términos alimentarios. Y eso nos lo comentaba María Elena Herrera cuando hablaba de que no necesariamente, y creo que aquí había un falso paradigma que terminó en un absurdo, en un casi, yo diría, asombroso reconocimiento que le hace a la FAO a Venezuela de cumplir las metas del milenio en términos de nutrición, cuando esa noticia sale en primera plana y al lado salen las colas, ¿no?, de los venezolanos buscando ver dónde consiguen los alimentos. Ciertamente nos decía María Elena que el problema no solo es un problema de volumen, o sea, de alimentación, claro, sino de calidad de la alimentación y de equilibrio o variedad de la alimentación, y que a pesar de que en la bonanza que nosotros vivimos 5 o 10 años atrás creció el volumen de alimentación, la calidad no necesariamente era, porque el déficit proteico era significativo, ¿no? Ahora, bajo este esquema, ¿cómo están los ciclos cortos? Tú que tienes muy buena relación, sobre todo con el granero de Venezuela, ¿no? Allá por Portuguesa. ¿Cómo vemos el problema del arroz, el problema del maíz, el sorgo, que sirve también para los alimentos balanceados? No, yo creo que en materia de agricultura vegetal, particularmente de cultivos de ciclo corto, pero también con la caña de azúcar y con otros, este es un año absolutamente crítico. Eso que estábamos diciendo de que este es el año probablemente agrícola, el año agrícola peor de las últimas décadas, porque los problemas con abastecimiento de insumos, particularmente de semillas, pero también de herbicidas, insecticidas, etcétera, los problemas de reparación y de actualización del parque de maquinaria. Hay cientos de tractores parados por falta de repuesto. El problema de los cauchos, de las baterías, etcétera, ha provocado una caída muy importante en la producción de cereales. Esa caída ha sido significativa en Portuguesa, pero en Guárico ha sido mucho peor. La situación en Guárico es realmente crítica y así en otras áreas del país. En caña de azúcar también la crisis ha sido agudísima, potenciada por los problemas de sequía, particularmente en Lara. De tal manera que en los cultivos más importantes, cereales, caña de azúcar, la situación de este año es muy crítica. Y si a eso le sumamos la ya terrible crisis que por varios años tiene el café que era nuestro producto estrella está desapareciendo. Hay zonas cafetaleras que tenían miles de hectáreas y que hoy no llegan a cientos de hectáreas. Evidentemente por una política absolutamente errada en la cual el Estado ha querido ser industrial, comprador, importador, etcétera, y ha generado una caída de ese circuito, de ese sector sumamente importante. De tal manera que si complementamos lo que tú nos decías de la ganadería y de la producción animal con esto, llegamos a esa conclusión. Este ha sido uno de los años peores en nuestra historia. Aquí tuvimos al hombre de la papa, al papólogo, ajá, que nos contaba lo que sucedía con la papa en los Andes y con otras hortalizas, que es que el problema de suministro de semillas y el problema de suministro de otros insumos, entre otros insecticidas y herbicidas, con la desaparición de agroisleños y el desastre que ha sido Agropatria, ha provocado que la papa se encuentre en los niveles de precio en que está. Porque esos productos, hortalizas,
frutas, etcétera, tienen un efecto tremendo sobre la inflación. Son los causantes de buena parte de la inflación en alimentos. Bueno, yo creo que si nosotros resumimos, y no sé si estarías de acuerdo conmigo, Juan Luis, chico, creo que a través de estos programas con mayor o menor énfasis, la identificación de una de las causas por las cuales se ha desequilibrado la actividad agrícola es la intervención estatal. Sí. Es el juego de que un Estado que quiso ser agricultor, que quiere ser industrial, que quiere ser intermediario o prestatario de servicios, comercializador de insumos, de maquinaria, de semillas, y ahora quiere ser también comercializador y distribuidor de alimentos. Y vemos lo que acaba de pasar en esta semana de el anuncio de los famosos megamercales donde no se hicieron. Y yo quería hacer la acotación. Normalmente tú llegas a playa, o sea, el abastecimiento por la vía de operativos especiales en términos de playa, para llegar más directamente al consumidor. Eso me recuerda que eso lo vivimos, pero fue después del Caracazo. Y es cuando se rompe la cadena formal, porque lo natural es que tú vayas a conseguir, a comprar tus productos en el abasto de la esquina. Claro. Por lo tanto, es en emergencia, en economías de guerra. O sea, que eso de la guerra económica realmente se convirtió en una economía de guerra, ¿no? Donde la única manera de conseguir alimentos es en base a operativos especiales con ciertos días. Bueno, realmente creo que estamos en una profunda crisis. Comparto contigo el criterio de que este año puede ser el peor año en décadas de lo que es no solo el problema de la producción agrícola, sino del consumo en términos alimentarios. Claro. Ahora, la pregunta es cómo viene el 2016, porque yo he afirmado en algunas formas con mucho pesar y dolor que siempre podemos estar peor. ¿Cómo estás viendo el 2016? El 2016 va a comenzar sin duda siendo el periodo de los meses. Primer trimestre. El primer trimestre del año de mayor escasez en nuestra historia. Siempre los primeros trimestres son difíciles en términos de abastecimiento. Bueno, porque la ejecución del presupuesto no comienza, las divisas están escasas. Imagínense ustedes los 3 meses del próximo año. De tal manera que el ciclo de verano, el ciclo de norte-verano que va a estar también extremadamente afectado. De tal manera que lo que tenemos que esperar en el primer trimestre del año que viene, siendo realistas, es una situación muy grave. Que ojalá que entre eso y los resultados electorales esperables por todo el mundo produzcan una rectificación en la actitud del gobierno, en el sentido de entenderse con los agricultores y con los productores agrícolas, de eliminar esa locura de intento de control de todo a través de medidas administrativas y de fiscalizaciones, y que vaya hacia la vieja tesis de los acuerdos en las cadenas, que creo que fue una iniciativa que incluso comenzó a darse al principio del gobierno de Maduro y que lamentablemente se abandonó para caer en esta locura que nos ha conducido a estos resultados. Ok, o sea, puedo deducir de tus palabras algo que yo he afirmado aquí, por lo tanto, creo que coincidimos que la salida está primero que el Estado deje de hacer lo que no sabe hacer. Así es. O sea, no puede seguir siendo ganadero, industrial, o sea, eso se lo tiene que dejar a los que en todas las economías, hasta en las economías socialistas modernas, como China, Vietnam, hacen, que es el sector privado. Y segundo, que el Estado se tiene que dedicar a hacer, que no lo hablamos, y yo creo que eso es un tema que quedamos en deuda, es a profundizar y rescatar los servicios necesarios para la producción, porque no solo el año agrícola es malo, sino que además tenemos cortes eléctricos, no tenemos agua, abandonamos la educación rural, no tenemos vialidad agrícola y es imposible pensar en una recuperación de la agricultura que a lo mejor económicamente lo pudiéramos recuperar en 1 o 2 años, pero que vamos a tardar 3, 4, 5 porque no tenemos vialidad, no tenemos electricidad, no tenemos sistemas de riego. Bueno, en todo caso, tú lo dijiste, yo lo ratifico,
comparto contigo plenamente, la salida está en un gran acuerdo nacional. Un acuerdo donde el Ejecutivo deje de hacer lo que no sabe hacer y se dedique a hacer, donde el sector privado sea apoyado para rescatar la producción y tenga confianza y deje la incertidumbre y la inseguridad jurídica, y una academia que apoye tecnológicamente tanto en búsqueda de productividad y competitividad tanto al sector público en su gestión pública y al sector privado en su actividad productiva. ¿Compartes conmigo? Absolutamente. Ese es el camino y creo que existe la posibilidad en un nuevo marco político de que esa posibilidad se dé. Ojalá el gobierno y los sectores dominantes en la actual situación lo comprendan y sigan ese camino. Bueno, Juan Luis, no nos queda más que invitar a nuestros internautas a seguir viendo Pulso Agroalimentario, porque le seguiremos tomando el pulso a la actividad agroalimentaria del país en el 2016. Sin duda alguna. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad.